Eterno Pop con Ana Carmen León. Soy Ana Carmen León y sean todos bienvenidos a una entrega de Eterno Pop. Como siempre, todos los sábados al mediodía vamos a estar aquí para todos ustedes, para hablarles de esta cultura pop internacional y todos estos temas que tanto nos gusta. Estos son los 40 88.5 y hoy les traigo una pregunta. ¿Hay alguien en el mundo que no conozca a Drácula? Yo lo veo muy difícil. Esto es Eterno Pop Drácula. Nunca sola, siempre bien acompañada y con eruditos en la materia. Así que hoy quiero presentarles a mis invitados especiales. Voy a comenzar con alguien que ya es de la casa, alguien que quiero mucho y que apoya desde el día número 1 a Eterno Pop. Omar Reyes está con nosotros, de mi familia de Kid Planet. Gracias y por la Cinemas invitación. RD. Bienvenido, Omar. Muy bien, gracias. Qué bueno tenerte de este lado Sí, estoy aquí micrófono. contigo. Hablando contigo aquí también. Muy bien, me encanta que estés aquí. ¿Te gusta Drácula? Sí, chulísimo. ¿Eres fan de Sí, todas las películas? sí. Todo lo que tenga sangre me encanta. Bueno, eso es peligroso. Eso es profundo. ¿A ti no te parece que eso es peligroso? No, eso es profundo. Cuéntame más sobre eso, pero más adelante, más adelante. Quiero darle la bienvenida a Tony Acevedo. Él es coleccionista de piezas que, wow, de verdad, aquí en el estudio ustedes van a poder verlos a través del canal de YouTube, por supuesto, de los 40, pero el estudio está vestido de piezas extraordinarias. Bienvenidos a Eterno Pop. ¿Cómo estás, Tony? Pero muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo no soy un erudito, solamente soy un seguidor y me gustan las películas de terror, me gusta Drácula. Así que si alguien después me quiere llamar y me quiere preguntar qué tipo de sangre que le gusta a Drácula, que si es ABB positivo, yo no sé. Pero está bien, está bien. En cierta parte hay conocimientos aquí, ¿verdad? Claro, esa es la idea, que estemos aquí debatiendo y compartiendo un gusto por este personaje en común que, bueno, marca, por supuesto, la cultura internacional. Tengo también a mi izquierda a Eric Orozco. Él es voiceover, narrador de eventos deportivos, que estuve un rato charlando allá afuera porque yo fui en un determinado momento de mi vida fanática de las peleas de UFC, MMA, y él es narrador de este tipo de peleas, además que también es comentarista de cine. Ahí nos quedamos un buen rato hablando de esa Ronda Rousey que marcó la historia de las artes marciales mixtas. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Hola Ana, feliz de estar aquí. Hola Omar, hola Tony. Contentísimo de estar en Eterno Pop. Vamos a hablar de sangre, como decía Omar, que por suerte no estoy sentado al lado de él, porque hay una gente que diga que le gusta así la sangre, ¿verdad? Pero que no quería estar muy cerca. Pero Omar, a ti la sangre te persigue. Yo no sé En por qué. cine, en pelea, Sangre hay. en boxeo. Sangre hay, eso sí. Pero vamos a hablar de Drácula. Así es. Pero antes quería un poquito conversar contigo, Omar, sobre... Eric. Eric, perdón. Sobre todo lo que vienes haciendo en la radio, en el cine, todo este tema de voiceover que es tan interesante, y este vocerrón que hoy nos acompaña. Cuéntame cómo te podemos seguir en tu trabajo y en lo que estás haciendo. Sí, por muchos años ya, desde los años 2000, empecé a trabajar radio, televisión, escribir algunas cosas en prensa sobre cine, igual, una vasta experiencia, igual que Omar. Hemos sido compañeros en este journey, como dicen. Y sí, doblaje para documentales, para animados, para películas al español y también voiceover para comerciales y todo lo demás. O sea que es una gran pasión. Qué maravilla. Y el tema de la narración de los deportes, de todo lo que son estos eventos deportivos, ¿viene desde qué año? Más o menos año 2010 aproximadamente. Es la primera vez que piso una jaula dentro de un evento de artes marciales mixtas. Ok. ¿Pero es algo que tú siempre soñaste? Era fanático del deporte, sin Ok. duda. Pero un gran amigo que ustedes conocen, Irving Alberti. Ay, tan bello. Irving hacía unos eventos. Manín. El Manín Te participaba. queremos, Manín. Participaba como presentador porque Irving es un gran practicante de las artes marciales mixtas, específicamente del jiu-jitsu brasileño. Y Irving y yo compartíamos. Yo tenía el segmento de cine en uno de sus programas de radio en aquel momento. Llegó un evento de esos de MMA, él iba a estar fuera del país y pues me recomendó. Como fanático del deporte, pues me acerqué al promotor del evento y desde ahí, año 2010 hasta ahora, ya hemos estado participando en boxeo, MMA, tanto años. amateur como profesional. Sí, es una gran pasión, es un mundo muy distinto. Claro.
y muy único, sobre todo es muy único. Es algo que tú amas u odias, porque como conversábamos fuera del aire, hay gente que le huye a esos golpes, a esos madrazos y toda esa sangre y huesos rotos. Pero si lo ves como deporte, es muy divertido. No, sí es. Y la verdad es que tiene un enganche definitivamente, que te lo digo yo que soy anti todo eso y me quedé por un buen tiempo disfrutando de una de las grandes temporadas del UFC como estábamos hablando. Tony, ¿desde cuándo coleccionas este tipo de piezas? Bueno, lo que pasa es que cuando uno era pequeño, uno siempre le decía, mami, yo quiero esto. Pero a veces mami no podía. Cierto. ¿Y qué sucede? Que después de cuando uno es adulto y ya uno tiene las posibilidades, empezaron a salir empresas que vieron que había una necesidad de un público adulto a consumir cierto tipo de figuras. Entonces yo caí en la trampa de eso. Un día empecé con una figura a comprar una, después dije, oh, pero me gusta esta, y después aquella. Y al final entonces caí con una colección. Yo comencé como en eso de los 90. Por ahí. Wow, pero son muchos años. Sí. Es una trampa porque esto se convierte como en un vicio, ¿correcto? Bueno, es un vicio si tú te dejas llevar de él. Yo por lo menos, yo soy una persona que también no me gusta pagar mucho por una figura, sino que yo solamente busco lo que me gusta y lo que yo pueda pagar. Ok, ¿de qué precio más o menos estamos hablando? Bueno, ¿cuánto es lo máximo que has pagado por una figura? En esa época, tú podías conseguir figuras entre $9, $19, pero ya hay figuras que están llegando sobre los $200 y $500. Wow. O sea, hay personas que lo pagan. Yo no. yo dije, pero qué bonita figura. ¿Cuánto? No, ok. Pero si hay una que de una vez le meto mano. ¿Cuántas figuras hay en tu casa? No sé. Un aproximado. Debo tener como unas 400 o 500. Oh, wow. Tony es un coleccionista reconocido sí, aquí. Tiene una colección exquisita, además de todo. Está muy bien seleccionada. Y no figuras random. Son figuras de las casas que tienen la licencia oficial para distribuirlas. Exacto. Cierto. Y Omar, ¿tú tienes más o menos esa cantidad de figuras también? Bueno, no tantas como Tony, pero sí tenemos varias, pues, porque tenemos Geek Planet, que ahí pues siempre tenemos figuras y todo eso para los coleccionistas, que son de las marcas, como mencionaba Tony, que tienen las licencias oficiales. ¿Y qué es lo que la gente busca? NECA, Super 7, todo eso viven lanzando siempre waves, que son las como le llaman a las líneas de las figuras. Un ejemplo, tú mencionabas ahorita que, ¿verdad?, que hacen los waves, pero entonces con esta de Drácula y los monstruos famosos de Universal hay una cosa interesante, es que hay una línea que viene blanco y negro, sí, y otra que viene a color. Así es. O sea, son las mismas figuras, pero blanco y negro y color. Para personas que quieran ya tenerla. Exactamente. Personalmente a mí me gustan las de blanco y negro, pero las primeras que salieron fueron las de color, pero yo no quería que de repente yo no las pudiera conseguir. Así que las compré y entonces entraron en mi colección. Chulísimo. Me encanta esto. Vamos a entrar en materia y tenemos que hacerlo desde el origen de lo que es Drácula. Y para eso tenemos que hablar, obviamente, de este gran novelista. ¿Y quién me puede contar un poco de cómo nace este gran personaje que es Drácula? Por supuesto, el Drácula de Bram Stoker. Bueno, Bram Stoker, eso fue hace muchos años. Muchísimo. 125 años por ahí, que fue basado en un personaje real que existió por allá por Transilvania. Y bueno, básicamente ha trascendido mucho en el tiempo realmente, en referencia a otros personajes, porque es algo como, es un personaje bien interesante, porque es sexy, es seductor, pero a la vez es súper maligno. El mal total. Y eso se refleja mucho en la película de Francis Ford Coppola, Drácula, que estuvo muy bien desarrollado el personaje. Sí, sin duda, de toda la filmografía que ha abarcado a Drácula en el cine, desde aquella icónica de Bela Lugosi,
La de Coppola sin duda es la mejor hecha. Mejor escrita, obviamente mejor actuada, porque aunque Bela Lugosi es ese gran personaje y esa gran presencia en la pantalla, la interpretación de Gary Oldman es una interpretación que te quita el sueño. O sea, ver a Gary Oldman y ver lo que hace en la película, eso es para dormir 2 noches, mira, con la luz prendida. Tú tienes razón y obviamente es la favorita de muchos. De esas películas nosotros vamos a hablar en el próximo bloque, porque vamos a tener un ranking de las películas de Drácula y vamos a desglosar un poquito cada una de ellas, y por supuesto esa está en una de las favoritas. Pero a mí me gustaría indagar mucho más sobre el origen, sobre este novelista, sobre este personaje y por supuesto todo el reparto de esto, ¿no? La fascinación por los vampiros viene mucho antes de aparecer Drácula. O sea, es algo muy atractivo el hecho de no morir, de tu ser eterno, de ser inmortal. Sí. Y a través de la época del tiempo no solamente no morir, sino mantener la juventud, mantener el aspecto de juventud. Entonces, eso lo hacía atractivo a los vampiros. Y Abraham Stoker, que no era aquel gran escritor para el momento, de hecho, su origen irlandés, tenía situaciones incluso de salud cuando era pequeño, pero muchas veces un no tan gran escritor sí puede producir una gran obra. Correcto. Y es el caso de Bram Stoker con Drácula. Claro, cantidad de teorías, pero la principal y la más aceptada es que está basada en el personaje de Vlad. Vlad Tepes, que es de origen de Rumania, un personaje de la vida real que siendo cristiano defendía el cristianismo frente a los turcos, frente a los árabes. Pero por asuntos políticos, su padre lo envía a él y a su hermano del lado de los turcos, y entonces ahí él totalmente se desprograma, se reprograma y se convierte entonces en un contracristianismo. O sea, estamos hablando de que empieza a perseguir a los cristianos, y las técnicas de tortura que él aprendió con los árabes no fueron muy violentas. Los árabes que tienen su fama. Sí, ellos tienen su fama, por eso se fue a llamar luego Vlad el Empalador. El empalador. Si usted no sabe pero no explique lo que quiere decir. No. Si usted ha comido cerdo en Navidad y ha andado por la calle y usted ve cómo están esos cerdos en la calle, esos cerdos están empalados. Puerco en puya. Entonces imagínense hacerle eso a un ser humano. Y él tenía esa fascinación por la sangre, como mi querido amigo Omar, donde en la ficción. En la ficción, sí, yo sé. No, Omar y yo somos amigos de más de 20 años. Esa afición por la sangre de Vlad era tal que él provocaba situaciones. Hay casos muy conocidos y famosos donde él, luego de haber infundido el terror, porque él regresa luego ya a Transilvania y llega a reinar y se convierte en un perfecto dictador. Él incluso ponía trampas, él te ponía elementos como una famosa copa dorada de oro, a ver quién se atrevía a ponerle la mano en el medio del pueblo, porque él entonces le encantaba no solamente matar a la gente, él le encantaba matarla de la forma más brutal posible y expuesta. O sea, le encantaba empalar a las personas en el centro del pueblo donde todos pudieran ver lo fuerte de su ira y de su violencia. Wow. ¿Cuál creen ustedes que como seguidores, de cierto modo, de lo que es Drácula, cuál es el secreto de este personaje que nos atrapa por años y que nos hace ver una y otra vez la historia, obviamente contada por otros artistas, pero es algo intrigante? A mí me parece que es algo intrigante, porque es esa mezcla, como dice Omar, es una mezcla de sangre, de pasión, de lujuria, de miedo, de pánico, de todo. Y maldad pura. Exactamente, algo maquiavélico. Y aparte que no es un monstruo en sí. El tipo es elegante, sí, siempre anda bien vestido y todo eso. Aunque, ojo, tenemos a Nosferatus. Sí, es una interpretación. Que es un monstruo muy feo, pero generalmente se visualiza a Drácula como el tipo elegante, con el traje, bien peinadito, bien... O sea, tiene una personalidad muy impactante. Muy única, es muy culto, tiene la capacidad de mantener conversaciones, es un dandy. Drácula es un dandy, Drácula es un rubirosa
Rubirosa. de aquellos años. ¿Será que las mujeres queremos tener un Drácula en nuestras vidas en algún determinado Ay, momento? Ana. Ay, Ana, Dios. Bueno, eso habría que preguntárselo a las mujeres, realmente. Yo no creo que tú estés muy contenta con que te saquen la sangre. ¿No sabes? O que te muerdan. Ahora, no sé si ustedes sabían que cuando Universal hizo la película de Drácula con Bela Lugosi, hizo también una película en español. O sea, utilizaron los mismos equipos, utilizaron en las mismas locaciones, utilizaron todo, pero el personal era hispano. Y de esa película que la encontraron en Cuba, el actor era Carlos Villarias. Oye. Y entonces Wow. hay hasta algunas personas que dicen que la actuación de Carlos Villarias es casi hasta mejor que la de Lugosi. Yo la he visto, es que son dos mercados diferentes. Ok. ¿Entiendes? Pero definitivamente el sex appeal latino se tira más hacia el lado El de Latin Lover. el Latin Lover se tira más hacia el lado de Carlos. Pero es muy interesante. Esa película estuvo perdida por años y como digo, la encontraron hace algunas décadas atrás en Cuba y pueden buscarlo. Es muy, muy interesante. Esto es Eterno Pop Drácula. ¿Con quién irías al cine? Yo iría con una mujer. Ah, Wow, qué no sé, específico. no sé por qué me lo imaginé, no sé por qué. Quiero darle la bienvenida a un amigo ya de la casa, muy querido, de verdad, por la familia de Eterno Pop. Él es Johnny Morales, él es actor, él es director, Saludos. fotógrafo y por supuesto también es fan de Drácula, como Sí. todos. Sí, sí. Que se une aquí en este panel. Bienvenido. Muchas gracias, nuevamente, gracias por cariño. tenerme de nuevo y saludos a todos que están aquí. De verdad es un placer conocerlos todos. Ya a Eric lo conocía de un tiempo atrás. Y sí, estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero hablar de Drácula. ¿Quieres hablar de Drácula? Estoy listo de hablar de Drácula. Bueno, pero vamos a empezar contigo. Dale, vamos a hablar. ¿Desde cuándo tú sigues esta historia? Bueno, yo De Drácula. de chiquito, yo nací en Nueva York, Ajá. entonces nosotros nos celebramos Halloween. Entonces, allá cuando se celebra Halloween, lo que tú más ves es Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, son todas estas criaturas Claro. que uno lo veía en las películas. Y cuando yo era chiquito, a veces las ponían de noche. Ya después de cierta hora y todo eso, y era en blanco y negro. Y algo que me gustaba mucho es el blanco y negro. Y como una película tan simple, en cierto sentido, de como que un vampiro, de amor, pero te puede traer tanto miedo, tanto intriga de un personaje tan interesante. Entonces, desde chiquito vi muchas cosas de niño de Drácula, me enamoré de Drácula, mi papá me regaló el libro de Drácula cuando yo tenía Que lo como- trajiste hoy, Sí, por lo traje cierto. hoy. Venías leyéndotelo en el Chulísimo. camino. Oh, no, yo estaba que repasando, estaba que mierda. Pero sí, y ya creciendo, yo comencé a hacer como una rutina cada Halloween aquí en República Dominicana con mi hermana, que hacemos 31 Halloween movies, 31 días de películas de Halloween. Y ahí ponemos todos los clásicos a los nuevos. Y usualmente mis favoritos son The Universal Studio Monsters, que son Drácula, Hombre Lobo, lo clásico. Y sí, me he quedado así siempre cada año viéndolo a Drácula, viendo al Hombre Lobo y ¿Te has disfrazado? me he disfrazado del ¿De Hombre Drácula? Lobo. Ah, Drácula de lo hombre. traté una vez, Ajá. pero... ¿Y qué te pasó? No, mentira. Hice para la universidad en New York, hice un baile de tango como Drácula. ¿Ah, sí? Sí, tengo Ey. fotos de eso, pero no lo... Ah. Es que yo creo que se te da bien. Un poquito de gelatina Sí, para un atrás, palazo, te quita sí. la Pero cosa si y ya. tiene el look y el perfil Claro, es perfecto. como un Johnny Lugosi, más o menos. Yo sí lo sí. Pero sí. Los padres tuyos fueron muy chéveres porque a mí no me dejaron ver este tipo de películas. No, ellos... Porque era muy sangrienta. Sí, realmente para los niños esto es muy fuerte. literal. No sé cómo, de verdad que yo no sé cómo yo veía eso siendo un niño. Yo me moría de miedo. No, es que siempre me intrigaba ese tipo de historia, ese tipo de monstruos, lo paranormal. Siempre ha sido algo que a mí me llama mucho la atención, ya como cineasta y también como alguien que ama el cine. Como que el terror para mí es uno de mis géneros favoritos. Entonces, poder ver cualquier tipo de película que es basado de un monstruo clásico es como que es increíble, increíble. Bien, en esta película, por supuesto, o en todas las que hemos visto, hay una simbología que tenemos que desglosar, pero porque sí. La simbología del mal y la simbología del bien. Entonces yo quiero comenzar por la del mal, ¿qué les parece? Y vamos en orden, como en la escuelita. Empecemos
Vámonos más. Bueno, mira, qué mejor elemento para definir eso que la kriptonita de Drácula, Sí. que la cruz. Por supuesto. Tú sabes que él es el reflejo del mal total. Ajá. Entonces tenemos como el bien, lo que es en general, Dios, el Correcto. cristianismo. Así es. Qué mayor referencia que la la cruz, Claro. la cruz que simboliza la crucifixión de Cristo para ser un arma letal contra este personaje tan oscuro como es Drácula. Eso de Bram Stoker, por lo menos, le damos un super plus ahí, que tuvo muy buena creatividad Correcto. al poner este elemento en su historia. De verdad, yo Icónico. creo. Icónico, totalmente. Eso fue épico. Así es. De hecho, yo siento que es como de toda la simbología o de las armas para derrotar a Drácula, creo que es de las más poderosas. Es la más poderosa. La más poderosa. Tú le sacas una cruz y ya eso es... Me fui de aquí. Te fuiste. Así es. Sí. Otra arma que tenemos. Yo diría la estaca de madera. Se diría La así, estaca de ajá. madera, Es porque es un arma que se conoce ya de generaciones, de historias de vampiros, de antes que se supiera, vamos a decir, quién es Drácula, y de historias que se conocían de los muertos y todo eso, como que siempre decían que con una estaca o algo durante el corazón lo mataba. Y en todas las mayorías de las películas de Drácula usan estacas para poder matarlo, usan estacas para poder matar cualquier tipo de vampiro. Entonces, Así esa es una arma bien letal para matarlo. ¿Sabes por casualidad por qué es de madera? Yo diría que hay una historia que supuestamente se trata sobre que hay que buscarlo de un tipo de árbol que es en Romania, que no sé qué y no sé cuánto, pero con ese pedazo de árbol, de madera de ese árbol, tú lo puedes matar durante ahí mismo en el corazón. Ok. Sí. Mira qué interesante. De verdad que mi pregunta fue genuina. No, sí. No sabía. O sea, acabo de... ¿Pero por qué de madera? Fuera del guión. Sí, totalmente. Sí, claro, totalmente. ¿Qué me tiene, Tony? Bueno, el agua bendita. Ay, por supuesto. El agua es el símbolo de renacimiento y de vida. Y el agua bendita también se usa en el bautismo. Cuando a Drácula le tiran el agua bendita, es como si le tiraran ácido. Agua caliente. Ácido. Sí. Plomerito. Cierto. Él no lo soporta. Sí. O sea, que principalmente es eso. Sí, definitivamente es sinónimo de bendición. Ujú. Sí. De algo bendito. Todo lo opuesto a este personaje, por supuesto. Eric. La luz y el espejo. La luz, A ver. sobre todo, incluso en los animados de Drácula vemos que automáticamente le da a la luz del sol, empieza a derretirse, a quemarse. Y el espejo tiene ya un elemento mucho más, yo diría, espiritual detrás de él. Que como se habla de que los vampiros son eternos, son inmortales. Y no pop. Exacto. No, y no pop. Me gusta ese chiste. Eterno, pero no pop. Lo que no envejece es el cuerpo, pero el alma sí envejece. Cierto. Y el alma sí desaparece. Entonces, cuando se miran en el espejo, se logran ver con el aspecto que realmente tendrían con la edad que tuvieran. Entonces, es sobrecogedor para ellos. Y en algunos casos, en una de las teorías que aparecen en películas y en series de televisión, es que no se ven en el espejo. No se ven en los Es que no se ven. Ajá. Es que si pasan frente al espejo, no se ven en el No se espejo. Entonces, son dos herramientas interesantes para tú también matar a Drácula. Todo esto lo usaba Van Helsing. Van Helsing usaba una gran cantidad de aditamentos y asuntos para profesor. matar a los vampiros. Correcto. Así es. Bueno, además de que la luz, en el caso de este símbolo, obviamente es el lado opuesto del oscuro. Y hablar de Drácula es hablar de oscuridad. Entonces, obviamente eso por ahí... El ajo también. El ajo, El ajo, cierto. eso se olvida mucho, pero el ajo también es un El elemento. ajo. No sé si es por el aliento o algo así. Pero- pero aliento, ¿no? el ajo, él le sale corriendo al ajo. Pues, Pero todos le salimos Sí. corriendo un aliento de ajo. No solamente a Drácula. Pero eso tiene que significar el ajo algo obligatoriamente. Bueno, ¿no? tú sabes, eso ya yo entiendo que viene del tema ya de lo que es la brujería y todas esas cosas, que el ajo siempre se utiliza. Es un ingrediente. O sea, no es que Hechizo. yo hago Como para brujería, alejar, como para pero alejar. he escuchado, sí, Nadie ha dicho como que lo se utiliza. pensamos. Como un elemento de protección, pudiéramos decirlo, Algo así, ¿no? algo así, el ajo algo es así, un algo elemento así. de protección. Sí, un Amuleto, elemento de o protección. algo así. Y hay otra cosa también con Drácula, que Drácula no puede entrar a ningún sitio si no le invitan. Sí, Ah. exactamente. Muy importante, sí, eso es cierto. Eso es bueno resaltarlo. Es Si usted verdad. no le invita a entrar a su casa, él no entra. Él no entra. No entra. Ahora, Él si le tienen si que decir. tienen que pase, decirle, para pase. que pueda entrar. Ahora, si Cierto. él trabaja con la justicia y tiene
unos papeles. La orden de juez. El ¿Verdad? Es verdad. Sí. El mal también tiene su simbología, por supuesto, y también hay que nombrarlo aquí. Y el lobo yo creo que es uno de los principales. El lobo. Sí. Yo Sí, diría de que sí. hecho. Es que hay muchas, es que con el lobo hay diferentes historias con el lobo, que Drácula se puede convertir en un lobo, a veces no, a veces Drácula se convierte en un hombre lobo, como un tipo de lobo. Pero hay también en otras historias que Drácula y el hombre lobo en sí no son amigos. Entonces Drácula no se convierte en ese tipo de historias, no se convierte en lobo. Puede ser que se convierta en Murciélago. en sobre murciélago, todo. en cosas como, vamos a decir, en diferentes animales pequeños. En Ratas. Pero lobo, eso para mí, a mi entender, siempre ha sido como una historia como que va en algunas historias y en algunas historias no va en Cierto, porque en la última que yo vi, que es la película que nosotros queremos desglosar más adelante, la de Coppola, por supuesto, hay una escena muy famosa Sí. que está con ella y aparecen estos lobos y él Lo controla, sí. exacto, controla. Pasa de ser un lobo agresivo a un lobo inocente, incluso hasta para pasarle la mano y todo ese tipo de cosas. Y tienes razón, hace apariencias en algunas y en otras no. Pero si tú Cierto. supieras que hay ocasiones que lo ponen como némesis, o sea, como los hombres lobos Contrario, contra sí. los Vampiros. laicanos, contra los Sí, vampiros y todo eso, como en la película Twilight, Efectivo. que un ejemplo, está el lobo y está el vampiro. Correcto. Los lobos y los vampiros. Exacto, los Contrario. lobos, el team que se llama Jacob. sí, Team Jacob y Team Edward. Y Team Edward. Johnny se está riendo, pero él iba de madrugada a ver esa película. No, a mí. Yo porque tengo una hermana más grande, yo fui a ver la primera con ella, y yo tuve una exnovia que fui a ver la última, y yo gracias a Dios no vi ninguna de entre las dos. Yo sí, no, yo estoy bien. yo No, estoy pero bien. también no solamente ahí, en la película Underworld Underworld Correcto, sí. también. hay una guerra Claro, súper marcada entre los hombres lobos y los Sí, Sí, y y el los Van vampiros. Helsing también, el Van Helsing con Hugh Jackman, que él se tiene que convertirse en hombre lobo para poder pelear con Drácula. Exacto. En momentos, sí. Exacto. O sea que el lobo y Drácula muchas veces lo es separado, pero en realidad en la novela sí tiene como esa conexión con los lobos. Y eso viene también desde muy para atrás. Porque exactamente por eso es que también empieza a verse lo de los monstruos universales, cuando Universal decide juntar a Drácula con el hombre lobo y Frankenstein. Sí. Y entonces llegaron hasta hacer una película de el hombre lobo contra Frankenstein, y la de Abbott y Costello Sí. con Muy Frankenstein, ahí aparecen los tres monstruos. Y eso es una batalla que hay entre Drácula y Frankenstein con el hombre lobo. Ese hombre no quiere nada. Sí. El murciélago, que bueno, ya lo hemos mencionado, y eso obviamente que tiene que estar dentro de la simbología. La niebla. También Sí. algo Sí. que usualmente hay, como dije ahorita, hay historias que él se puede convertir en una niebla, pero muchas veces cuando él aparece hay niebla, Hay niebla. siempre. Yo diría que la niebla precede la presencia de Drácula. Ajá, exactamente. En televisión también, ustedes recuerdan Sombras Tenebrosas. Sombras Sí. tenebrosas. Barnabas Collins y todo lo demás. Siempre la presencia de Drácula iba ambientado con mucha niebla Sí. en la pantalla. O sea que- Yo creo que eso es más como de Sí, atmósfera. es más de Sí. crear el de ambiente. ambiente, de crear el Más de ambiente, crear el de ambiente, que él yo diría. aparezca y todo eso, el escenario. Pero él también usa la niebla, porque cuando algunas veces no puede entrar a algún sitio, él se transforma en niebla para entonces entrar por la ventana o debajo de las puertas. Sí, yo diría que son de las dos formas. Hay diferentes historias que es más como algo más ambiental, que cuando él llega eso siempre está ahí, la niebla. Y hay otras, como también en la película de Renfield, la de Nicolas Cage, que Drácula se convertía en niebla para matar gente también. Él se metía dentro del cuerpo como una niebla y lo explotaba. Entonces... se usa Wow. diferente, sí, se Son usa de diferentes elementos que formas. no están en la novela, no son elementos que están en la novela de Bram Stoker, Sí. pero que se han ido agregando al personaje. Sí. Exactamente. A través del Sí. tiempo. Claro, se han ido adaptando Sí, sí, al personaje. Sí. La rata. También pudiéramos decir que es una simbología. Yo diría que es algo que también usualmente te conexión con Drácula. Sí. No algo que decidí que tuve una rata, Drácula está aquí, tuve, pero usualmente cuando tú estás, si está Drácula, si tú estás en el castillo de Drácula, tú sabes que te va a aparecer mucha rata por ahí, obligatoriamente. Entonces, Tal vez tiene que ver mucho con el Underworld. También, Y en Underworld la ficción, las también. ratas siempre han estado ambientadas en ese inframundo. En lo oscuro, en lo sucio. En la oscuridad, en lo sucio, Así es. bajo la tierra. Y demás. Sí, y como Drácula
duerme en un féretro. También. Generalmente en esas áreas. Que hay siempre mucha- está en un basement. Que siempre está en un basement. Sí, me imagino que la rata viene por ahí. Algo. Por la rata tiene que venir ahí. que una cosa que nunca entendí en la película, en la de Bela Lugosi, aparecían ratas, aparecían arañas, aparecían murciélagos, pero también apareció un armadillo. Y yo, ¿Qué tiene que ver un ¿Y qué hace un El armadillo? armadillo. Y eso fue, según entendí, fue porque no consiguieron suficientes animales. Métele un armadillo ahí. Pasó Pon un por armadillo ahí. Entra a la escena, por A favor. veces las grandes interrogantes del cine Sí. se responden con cosas tan simples como no había más, pon un Sí. armadillo. Pon un Pon un armadillo ahí. La mordida, por favor. Ah, sí, La sin famosa. duda es la marca. Exactamente. Es la La marca. famosa mordida. Y tiene esa sensualidad, Sensualidad. detrás de ella, porque es una mordida en el cuello, una de las zonas más erógenas para la mujer. O sea, es como esa mezcla de maldad con sensualidad, con ese deseo, porque Drácula es un personaje altamente lascivo. Entonces, conecta esa maldad con esta lascivia y la mordida, de repente tú dejas de verlo como algo negativo. Sí, ¿cómo puedes pasar de algo que te da miedo a algo que te puede gustar? Algo que te puede gustar, que te puede seducir. No, y que te va seduciendo. Entonces se va acercando a ti, Sí. el sí. cuellito. Es que es sin violencia. Y es sin ninguna Es como violencia. que la dama le entrega el cuello. Es sin violencia. Exacto. Yo creo que eso es definitivamente el acto de seducción. Correcto. Sí. Y hay otra cosa Exacto. también, y volvemos otra vez a ver a Lugosi. Él nunca usó colmillos. No, Ni, Lugosi. ni siquiera después de esa película, todas las que vinieron, ninguno de los actores usaban colmillos hasta el 58 por ahí, cuando llegó Christopher Lee, que ahí sí que tenía. Christopher Lee, si le pusieron su Y colmillito ahí. televisión también, en televisión se utilizaba. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. En Eterno Pop tenemos que hacer un top 5, ¿ok? De las mejores películas de Drácula que usted no se puede perder, que las tiene que ver aunque sea una sola vez en su vida. Y vamos a comenzar con la primera. Yo les voy a ir nombrando, ustedes desglosan como buenos especialistas en esta película y les voy a decir también unos datos curiosos de cada una de ellas. Y tenemos que comenzar con Nosferatu, el vampiro de 1922. Nosferatu, ¿Correcto? el vampiro. Esa película fue la primera que se hizo basada en la novela de Bram Stoker, Ujú. que se le puso Nosferatus porque hubo un tema con la viuda del escritor de Bram Stoker y no Ajá. se le pudo poner Drácula por aquello del derecho de autor. Oye, en el 22, Eso fue en Embromando con derecho de autor. 1922. Sí, Sí, 1922. Dirigida por F.W. Murnau, y no solamente se cambió el nombre de la película, se cambiaron los personajes, se cambió la El ciudad. sitio donde donde transcurre la historia y película. todo eso. Sí. Y a nivel de cine es una película que para la época, la verdad es que se veía bien hecha. No, y que Bien hecho. transmitía mucho Seguro, miedo. seguro. Inclusive, hoy la ves y hasta Todavía, pueda que todavía. óyeme, tú... Sí, te impresiona. sí, sí, Yo creo que te el trabajo de impacta. maquillaje estaba bien avanzado al tiempo. Sí, Para esa época. Seguro. el papel que hizo Max Schreck Sí. como el conde Orlok. Tú veías esa película a la 1 de la mañana. Eso- No, y- Todavía Todavía. al día Parabas de en hoy. Todavía el el día de psicólogo, hoy. parabas el día siguiente en el psicólogo. No, y la fotografía, el set, todo como se vio la película visualmente, como que es increíble. Para, Impactante, el tiempo, impactante. para el tiempo que lo que era, 1922, era algo impresionante. No se le puede quitar nada de mérito, que es una de las mejores películas de terror. Todo que fan de han Drácula existido. tiene que ver esa película. Claro. Y- O sea, podemos decir que esa sería como que la perfecta para iniciar Claro que sí. Sí. Claro que sí. Definitivamente. a ver una película de Drácula. Definitivamente. Ok. Porque más como va más con la historia del libro, va más la historia de lo que quiso Bram Stoker contar. Entonces, sí. Ok, perfecto. La próxima, Drácula de 1931. ¿Quién la tiene por ahí? Claro, esa los datos? es la de Todd Browning, Ajá. que actuó Bela Lugosi. Sin Sí. duda es tal vez la más vista de todas, que creo que podemos estar de acuerdo ahí, es la más vista, es la que más ha trascendido a través del tiempo. Y tal vez Bela Lugosi ha sido la interpretación más icónica. Sí. de Se las quedó... cinco- Bela Lugosi se quedó como Sean Connery en el James Bond. Sí. Correcto. sí, Aquí sin duda. fue Bela Lugosi, era Drácula. Sí. Así fue.
Y eso, que Bela Lugosi, Drácula de 1931 fue la primera, inició el mundo de Universal Studio Monsters, y no solamente eso, fue ese universo que crearon, fue el primer universo cinematográfico que se unió. Tuve como MCU, que tiene Marvel y todo eso. Los hombres, el vampiro, Drácula, los hombres lobo. Universal Studio Monsters fue la primer estudio, ¿no? Franquicia de crear un multiverso prácticamente, un universo grande donde se conectan todos los monstruos juntos. Y algo increíble, no todo el mundo sabe eso. Todo el mundo piensa que fue Marvel que comenzó, no, Marvel. Drácula fue el primero, Drácula fue el primer Iron Man para el cine de terror. A eso voy. Fíjate, hacerlo con monstruos que son villanos, la mayoría, entonces de ahí desprenderse a los superhéroes. Ya Claro. lo sabes. Pero ahorita se la Blade. Perdón. Lo que le ayudó también a Lugosi es que él comenzó en el teatro. Seguro. O sea, él hizo Drácula en el teatro. Y cuando lo vieron, pero ya tenemos el conde aquí. Es Drácula. Este es Drácula. Este es el conde. Que es lo mismo que sucedió con George Hamilton. Claro que sí. Porque George Hamilton hizo de Drácula también en el teatro. Y por eso le cogieron la versión de Drácula. Inglés, así es. Aquí dice que se considera la mejor de las primeras que se hicieron, ya que en este caso sí podían utilizarse los nombres y todo tal cual era en la realidad. Aquí no habían temas. No, Firmaron los cheques, pagaron los claro. derechos. Aquí no habían temas. Sí, Esa claro. demanda, esa querella por Eso allá. fue. Ahí se habló. Sí. Aquí sí se habló. La viuda estaba Sí, bastante sí. contenta. Eso lo hace muy... El sobre Manila. Esa, sí, esa sí. la hace más Sí, sí, especial, sí, sí, sí. la verdad. Ok, tenemos a otro Drácula de 1958. ¿Quién me habla de eso? Bueno, esa fue la primera versión a color, Correcto. si mal no recuerdo. Y ¿De qué director fue? fue protagonizada por Christopher Él Lee es Terence Fisher. y Peter Cushing. Ajá, y Terence Cushing. Fisher fue el director. Peter Cushing, ajá. Bueno, Christopher Lee también se le reconoce mucho por estos papeles de Drácula que interpretó. Sí. Definitivamente también lo hizo muy acertadamente. De por sí, Christopher Lee es el que ha hecho más papeles de Drácula. Sí. De todo, Más sí. representa. Él hizo, Así. él hizo qué sé yo, el horror de Drácula, la casa Muchísimas. de Drácula, las cicatrices de Drácula. Mira, Omar, ¿a ti qué te gusta? ¿A ti qué te gusta mucho la sangre? Ah, ¿qué pasó? En esta película, que fue una de las más explícitas, fue censurada en muchos países. Sí, también. Porque había Ujú, mucha sangre. Mucha sangre, mucha sangre. También vino basada en el éxito previo de la película de Lugosi. Ya tú tienes un público educado que ya conoce el personaje, conoce la historia y está Y más aquí nos abierto a fuimos la un poquito demanda. más por el gore y Efectivamente. pusimos sangre. Efectivamente. Sí, no Entonces solamente ya el- viene con ese apoyo. Sí, pero no solamente el gore, sino también se amplió el erotismo también Seguro. ahí. Sí, seguro. claro. Eso estaba de moda eso fue en el 58 la primera película, pero en los 60 ya había un libertinaje también en las películas. Y entonces le dieron para allá. ¿No? Y, Conectado con la realidad de la época. la modelo que buscaban. Sí. Seguro. Ah. Seguro. Pero no eran chicas Bond, eran chicas Drácula. Eran chicas Drácula. Era una chica Drácula. Chica Drácula, Chica sí, Drácula. claro, chica Drácula. Tenían que ser bellas. Chicas Drac. Tenían que ser bellas y permitieran que le mordieran en el cuello. Por ejemplo. Sí, que fuera chulo. Realmente. Yo siempre me preguntaba que por qué Drácula, tú lo veías en todas las películas, él vivía en un castillo donde estaba lleno de polvo, que estaba lleno de telaraña, pero él siempre se veía bien. Limpio, Y siempre yo digo limpio yo, también. Impecable, impecable. pero tienen que ser las mujeres entonces. En la posición número 4, ¿a quién tenemos por ahí? Ahí tenemos a Nosferatus, Ajá. vampiro de la noche. Ujú, de 1979. 79. Esta de Werner Y Werner Herzog. Herzog, uno de los directores más emblemáticos de todos. Sí. Sí, y de verdad fue muy buena película, inspirada en Nosferatus. Una versión ya más, si se quiere, un poquito más trabajada, producida. Ya estaba el color, Más presupuesto. ya claro teníamos que más sí. presupuesto. Ya Y teníamos... el hecho de que Nosferatu del 22 fue muda, ya aquí es una película. Exacto, tenía Totalmente sonido, con diálogos, realmente. Entonces eso le aporta mucho. Fue muy buena película. Y la actuación de Klaus Kinski. Klaus Ah, no, Kinski, sí, sí, increíble. Histórico. Increíble. Muy bien. Ahora llegamos a mi favorita. Esa me gusta, esa me gusta. Tenemos para cerrar este top 5, por supuesto, Drácula de Bram Stoker, de 1992. Esto es definitivamente
espectacular. Es una obra de arte. Sí. Bueno, El elenco, Todo. el elenco increíble. Bueno. Y Francis Ford Coppola venía. Es un gran director, un gran creador. Claro. Vino de El Padrino, Apocalypse Now y todas esas cosas. Y ahora viene y se involucra en una película de terror de Drácula. Claro que le iba a salir bien. Ahí está Keanu Reeves, ahí está Winona Ryder, Anthony Gary Hopkins. Oldman. Anthony Hopkins, Gary Oldman, que están todos muy bien. Y claro, te sale muy bien también cuando tienes un presupuesto de ese nivel. Claro, Una película con un también, ¿no? presupuesto cercano a los $200 millones, Sí. que para el 92 era muchísimo dinero. Era Claro. mucho dinero. Y tú lo puedes ver en el maquillaje de la película, Ujú. en los vestuarios de la película, Los vestuarios. El vestuario, En increíble. el creación de la ambiente, película. todo, el arte completo. y sí. en todo el Dirección trabajo de de fotografía arte. y edición, dirección de arte. O sea, es una, para 1992, una de las películas más difíciles de filmar porque la película es oscura. Sí. Desde Sí. el minuto Eso 1 sí. hasta el último minuto. Eso sí es verdad. Entonces es difícil tú apreciar. Ahí el se fue arte mucho a la de todo. dirección de arte del Padrino y la iluminación. Sí, tiene muchos elementos. Tiene mucho de eso. Sí, Ujú. Sí, a mí me encanta. Pero es Me- un peliculón. Sí. Es un película. Yo lo único que diría es que donde se dañó un poco fue Keanu Reeves teniendo ese acentico británico que no le funcionó nada. Porque fue Como que no le cuajó mucho. No le cuajó bien, pero tú, está bien, está bien. No está te bien. metas con No. él. Le quedaba bien. Le quedaba sexy. Pero eso se la dejamos pasar. La película es excelente. Sí, eso sí. Muy Y fue buena. muy fiel al libro. Sí, Y también. muy fiel al libro, claro. Bueno, de hecho, el título de la película es Bram Stoker's Drácula. Drácula, ajá. Pagaron Sí, ahí Drácula, el ¿no? royalty. El royalty a Otro menudo, ya me imagino que a para la los familia. nietos. Sí, a los nietos. Mira, a mí me encantó. De verdad que esta es una de verdad que de las que más me gusta. Pero sobre todo por esta frase inmortal en esta escena que a mí me enamoró. Y es: he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. ¡Wow! Qué seductor. ¡Wow! Y O así, sea, que, así cuando- que después que Si Drácula tú se mata a lo- una persona. Si tú se lo dices a una chica, ahora te tira un trago arriba. He cruzado Masculinidad océanos tóxica. Es verdad. de tiempo para Es verdad. encontrar. No, pero tú tienes que ir vestido como Drácula. Tú También. el lambito. Tienes para que estar en Drácula, ese tú look, ves, claro. Tú tienes que llegarle y mirar Claro. los ojos y tener el poder de tú, seducirla con los Claro, ojos. tiene que Hipnotizarla para subirle- decirle eso. Para decirle Pasado. eso. Tú te lo acercas ahí y le dices, hola, Vamos, Tony, ¿cómo es? ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas? María Cruces. Derretido ahí mismo. Terrible. Derretido de amor. Eso estuvo bueno. ¿Se me quedó alguna? Claro, el Santo también batalló contra sí, el Drácula. Santo Y contra ese Drácula. clásico. Chulísimo, Sí. clásico de culto. Esa película fue increíble. Y yo te diría que dentro de las animadas, Hotel Transilvania También. tiene muchos elementos reales del personaje de Drácula. Claro, obviamente, película para niños y ambientada en el humor. Pero es un Drácula muy icónico, el Hotel Transilvania. Y en esta época que estamos con muchos superhéroes y muchas cosas, está Marvel, que tiene a Blade, También. Ah, sí. que es un cazavampiros, que es vampiro también. ¿no? Sí. Y es muy... utiliza todos los elementos, lo de la cruz, la de la bandita y todo eso para combatir a los vampiros. La luz. Sí, Es muy interesante. Hubo un periodo interesante también. No sé si ustedes llegaron a ver lo que durante los 70 llamaron el Black Exploitation. Exploitation. Que, Drácula. que empezaron a hacer películas. Blácula, increíble. Bueno, realmente el Black Exploitation era películas para el mercado de afroamericanos. O sea, que era generalmente para personas de color. Y claro, hicieron Blácula. Blácula. Drácula. Un Muy Drácula bueno, negro. Muy Un bueno. Blácula negro. Y voy a recomendar uno que yo sé que muchas personas no lo han visto. Es una película que es del 87 creo que es como los Goonies se encuentran con los Universal Studio Monsters. Se llama The Monster Squad. Uepa, otra vez. Entró Drácula. Drácula tumbó todo ya. El espíritu de Drácula. El espíritu de Drácula tumbó la cajita de muertos. Pero esta película es divertida para la familia completa. Se trata sobre unos niños que en su vecindario se muda Drácula y Drácula trae a todos los monstruos, a Frankenstein, el hombre lobo, y son unos niños combatiendo contra estos monstruos. Pero es algo como tipo Goonies, pero con Monster los Squad. Ajá, Monster Squad. Monster Es Squad. increíble. ¿Cómo se increíble. llama? Repíteme el The nombre. Monster Squad. Monster Squad. El escuadrón de monstruos. Exacto. Y otra que no deben dejar de ver si no la han visto es Amor al primer mordisco. Ah, también. Esa película de George Amor Hamilton. A primer mordisco. Amor al primer mordisco. Que No, a- pero es que- a Drácula, que es lo más interesante, que lo quieren sacar porque van a hacer donde él vive un gimnasio.
Y entonces, así comienza el tema. Y entonces Pero, cuando... ¿cómo van a sacar a Drácula para hacer un gimnasio? Bueno, eso sí, venían y venía toda la muchedumbre con todas sus cosas. Vamos acá. Y dice, bueno, está bien, me voy. Pero se le va a ir su principal producto turístico de aquí. Bueno, en los animes también tenemos Drácula. Tenemos a Vampire Hunter D, que es una animación muy bien hecha y una muy buena producción animada japonesa. Y también una que se llama Fright Night, Esa es buena. que tiene una versión de los 80 y una versión más reciente. Sí. Que está muy buena. Un tipo súper extraño se muda a un barrio, a un sector, y todo el mundo está, ese tipo... Y era que el tipo era un vampiro, Sí, Drácula. pero ya no hay Drácula, ya esto es otro personaje. Sí, pero En es- Renfield sí está Drácula. Sí, Es inspirado, de sí, Drácula, claro. sí. Y Claro, también está Renfield. un videojuego que también se hizo anime, Castlevania. Castlevania, que es uno de los videojuegos más clásicos de 8 bits para arcade. acá. Mira, De 8 bits. increíble. Y también tenemos de DC, Constantine, Constant. que también es un personaje que... Keanu Reeves. Exacto, con Keanu Reeves. Agua bendita. La luz. La estaca de madera. La Cruz. Así es. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado al mediodía. Esto fue Eterno Pop. Gracias, se les quiere. Bye bye. Eterno Pop llega gracias a LTV Jeans. Cuando es LTV, se nota. Láser Airlines. La vida es un buen viaje. Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. General de Seguros. Tranquilamente seguro. Dirección General de Aduanas. Banco Atlántico. Ven, que te recibimos bien. Energía Vital Activa. Tu salud, tu bienestar. Geek Planet. Eterno Pop con Ana Carmen León. Todos los sábados al mediodía por 88.5 Los 40.